Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado, el doctor Mauro Andino Espinosa, constitucionalista, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Buen día, doctor. Ana Belén Santos, y quien le habla, Orlando Murillo, lo saludamos. Buen día. Muy buenos días, Orlando. Un gusto poder compartir con usted y, por supuesto, con toda su audiencia. A las órdenes. Doctor Andino, empecemos por lo que el presidente de la República anunció al país anoche, el decreto del estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. Hay tres lecturas que a través de los tweets que he revisado entre anoche y esta madrugada por parte de la ciudadanía. Hay quienes piensan que está bien este estado de excepción porque hay que atacar la delincuencia, el narcotráfico. Hay otros que piensan que esto no genera las condiciones para que el turismo, sobre todo extranjero, venga a nuestro país. Y un tercer grupo de ecuatorianos que piensan que el presidente de la República, frente a la protesta de grupos sociales el día de ayer, de gremios y otros sectores políticos, se anticipa con este estado de excepción para frenar alguna situación anómala al régimen mismo democrático que él preside. ¿Cómo usted lo analiza desde la perspectiva constitucional y los aspectos que a través de redes le he comentado? Buen día. Bueno, Orlando, a nivel constitucional y a nivel jurídico, el presidente de la República tiene que enviar el decreto de estado de excepción a la Corte Constitucional dentro de las 48 horas siguientes a la firma del mismo para que la Corte Constitucional efectivice, realice un control automático justamente sobre la constitucionalidad de este decreto. Tiene que realizar un control formal y material del mismo, verificar que no se vulneren, que no se transgredan derechos constitucionales y que evidentemente se garantice la división de los poderes públicos y establecer cuáles son estos parámetros o estos límites máximos, digamos, a los que quiere acudir el gobierno central con la finalidad o con el objetivo de precautelar, en este caso, aparentemente, pues la seguridad interna en aras de mitigar de alguna manera la delincuencia que durante los últimos días y semanas ha venido flagelando a nuestro país. Aunque el Ejecutivo no remitiera el decreto de estado de excepción a la Corte Constitucional, este organismo puede realizar este control automático, ¿verdad? Si es que no lo hace dentro de estas 48 horas. Sin perjuicio de que adicionalmente la propia Asamblea Nacional, eso señala el artículo 166 de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pueda revocar en cualquier momento con la misma mayoría absoluta. Si es que se pronuncian a favor de la revocatoria del estado de excepción, esto podría quedar sin efecto. Estos, digamos, son los parámetros generales. ¿Qué ha planteado el presidente de la República en el contenido de este decreto de estado de excepción? Básicamente, pues, el involucramiento, la participación de las Fuerzas Armadas en áreas de coordinación y de cooperación de seguridad interna con la Policía Nacional. Pero de alguna manera este decreto tiene ciertas contradicciones o ciertas incongruencias que podrían hacer ruido el momento que formule el control constitucional a Corte, porque por un lado es un estado de excepción a nivel nacional, ¿sí?, con ámbito nacional en términos territoriales geográficos, pero de otra parte, si ustedes revisan ya con minuciosidad el estado de excepción, este tiende a focalizarse en provincias específicas, como Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos y otras, pero no es a nivel nacional. Entonces, esto como que hace un poco de ruido porque por un lado dice, decretamos estado de excepción a nivel nacional y de otra parte lo aterrizamos exclusivamente en ciertas provincias, básicamente para que las Fuerzas Armadas salgan a controlar, entre comillas, el auge delincuencial. Esto en lo jurídico. Ahora, ya en términos de política pública, me parece que esta no es la solución. El problema de la delincuencia tiene causas estructurales de fondo que no se van a solucionar vía decreto, estado de excepción. Ya hemos atravesado situaciones similares, casos análogos, donde evidentemente sacar a los militares a las calles no ha resuelto el problema de la inseguridad. Entre otras cuestiones porque el problema de la inseguridad tiene una matriz o un sustrato social. Es decir, Doctor, en sociedades donde existen muchos niveles de desigualdad, y solo cierro con esta idea, donde hay altos niveles de pobreza, de exclusión, evidentemente las tasas delictivas se van a disparar porque hay menos oportunidades para que la gente evidentemente pueda insertarse también laboralmente.
Sin duda que usted tiene razón en esta última parte de su análisis, ¿verdad? La pobreza extrema en la que vive el país, la falta de oportunidades de trabajo, en la migración lamentablemente que tenemos también, donde se origina parte de toda esta situación, más el avance que ha tenido el narcotráfico en el Ecuador, donde ya nuestro país no es un país de tránsito, sino de incluso de producción y exportación de la droga. El fin de semana nomás se capturaron alrededor de 7 toneladas de droga, hace que esta situación se haya desbordado. Pero de alguna forma, para una gran mayoría de ecuatorianos, les trae un alivio el saber que hay un estado de excepción que al menos permite tener tranquilidad, porque ver las Fuerzas Armadas en las calles da algo de tranquilidad porque es una situación disuasiva para el delincuente, ¿o no? Al menos va a disuadir en algo, ¿verdad? Al menos va a crear un clima, una atmósfera de, pongo entre comillas, aparente calma o tenue calma, porque en el fondo usted no está atacando a la raíz del problema. Y tampoco es que digo que teníamos que oponernos al estado de excepción, pero creo que en los términos como se lo plantea, más bien creo que tiene otro tipo de connotaciones de tipo político, porque tal vez el estado de excepción en ciudades como Guayaquil o provincias como Guayas, creo que aplicaba o tenía mayores argumentos o razones de ser, de justificarse este estado de excepción. Pero decretarlo a nivel nacional me parece que también implica un trasfondo de tipo político, porque no hay que olvidarse que durante estos días se estaban ya efectuando, desarrollando una serie de movilizaciones, de convocatorias a protestas por distintos sectores sociales que están insatisfechos con las distintas acciones y prácticas gubernamentales. Pero yo le decía en mi primera intervención, en la parte final, hace falta verdadera política pública. Y usted mencionó algunos elementos fundamentales: la falta de oportunidades, la exclusión social, el desempleo, la crisis económica, y no con esto quiero justificar o hacer apología del cometimiento de delitos, pero sin duda alguna empujan a que mucha gente en su desesperación ante la falta de ingresos para poder llevar el pan, el alimento diario a la mesa de sus hogares, se vean abocadas a delinquir, lamentablemente. Reitero, no estoy justificando con esto el auge delincuencial, ni mucho menos, pero trato de comprender de alguna manera las causas que empujan a esto. La migración, no se ha controlado el tema de la migración, y sin duda alguna esto también deviene en pobreza extrema, porque esa gente, esos migrantes, no tienen oportunidades laborales. Si no tienen cómo insertarse al mercado de trabajo, sin duda alguna también se ven empujados, lamentablemente, al cometimiento de delitos. Y causas mucho más grandes, ¿no?, que se han maximizado. El tema del narcotráfico, el crimen transnacional. Yo creo que lo que se observa a nivel de la crisis del sistema de rehabilitación social también se está extrapolando ahora hacia los territorios, es decir, hacia nuestras calles, hacia nuestras ciudades. Es decir, esos conflictos no solo están concentrados dentro de las cárceles, sino que probablemente este tipo de disputas por el control, por el poder, que quieren mantener determinadas bandas delincuenciales, ahora también esto se ve reflejado en una dinámica de violencia que la palpamos en la calle. Entonces, esto también es otro de los factores indiscutibles, y algo que es inevitable. Si es que el gobierno nacional no destina presupuesto y recursos económicos para el fortalecimiento de los órganos públicos, mayores prestaciones sociales, mejorar la calidad de los servicios públicos, también devienen exclusión y pobreza. Pero si el gobierno tampoco destina recursos suficientes para la Policía Nacional, porque no basta con dotarle de una ley que, entre comillas, ahora vaya a garantizar mayores dosis de legitimidad en el uso proporcional de la fuerza, porque dicho sea de paso, eso ya se hizo en el Código Orgánico Integral Penal. Se aprobó una reforma, me parece que en el periodo legislativo anterior, y ahora nuevamente se insiste con esto. Y un proyecto de ley, cuanto menos, tomará 6 meses en tramitarse en la Asamblea. Si se quiere apoyar a la Policía Nacional, deben dotarle de mayores insumos, de mayores herramientas, y eso implica presupuesto, capacitación, más personal, para que ellos puedan desarrollar su trabajo de forma adecuada. No es un tema únicamente de normas. Totalmente de acuerdo, doctor. Sin embargo, creo que no debemos apuntar, ¿verdad?, solamente al gobierno como ejecutivo. Debo entender que los problemas que tiene el Ecuador son varios, son diversos, tiene varias aristas que usted bien las ha enumerado, y creo que aquí atañe a la Asamblea Nacional, al Poder Judicial y a los demás poderes del Estado, para en conjunto buscar una salida a toda esta situación que se viene lamentablemente incrementando después de cada gobierno. En lugar de disminuir la pobreza, la vemos cómo se va incrementando. Y en este sentido,
el presidente de la República envió en el mes de septiembre un proyecto de ley de crear oportunidades que fue devuelto por la Asamblea Nacional y allí se habló de una muerte cruzada con el afán sin duda de que el Ejecutivo busque plasmar su proyecto de gobierno por el que votó la mayoría del pueblo ecuatoriano y lo eligió presidente de la República. ¿Cómo usted analiza el tema de la muerte cruzada desde la perspectiva jurídica constitucional? Porque hubo dos momentos en la Asamblea. Uno, cuando el presidente envía el proyecto, se lo devuelven y él anuncia de una muerte cruzada. Y el otro momento es cuando la Asamblea conoce del nombre del presidente Guillermo Lasso involucrado en los papeles de Pandora Papers, ¿verdad? En donde ya la Asamblea asume otro papel y más bien ellos comienzan a hablar de una muerte cruzada. ¿Cómo lo analiza esta situación? A ver, el tema de la muerte cruzada es un dispositivo constitucional que puede ser activado por cualquiera de las dos funciones del Estado, ya sea por el Ejecutivo a través del presidente de la República, mediante un decreto, él lo firma y él tiene varias causales por las cuales podría disolver la Asamblea Nacional. Por un lado, si es que la Asamblea Nacional se ha arrogado funciones que constitucionalmente no le competan. Si es que esta es la causal que quisiera aplicar el Ejecutivo, necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional que diga, sí, efectivamente la Asamblea se ha arrogado una competencia que la Constitución no le ha asignado. Pero el presidente también podría hacer uso de otras causales que no necesitan de dictamen de la Corte Constitucional. Que la Asamblea se oponga de forma reiterada, sistemática, injustificada a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o que la Asamblea y el Ejecutivo pues estén atravesando o presencien un escenario de grave crisis política y conmoción interna. Si es que es por estas dos causales, el Ejecutivo a través del presidente firma el decreto, este se publica y automáticamente se van a la casa los legisladores. Ahora bien, del otro lado, la legislatura también puede enviarle a la casa al presidente de la República. ¿Mediante qué? Mediante una resolución, no es un decreto, sino una resolución aprobada por la mayoría calificada de sus integrantes. Estamos hablando de 92 miembros. Pero para eso también la Asamblea necesita justificar determinadas causales. Una puede ser por arrogarse funciones igual que constitucionalmente no le competan al Ejecutivo. En ese caso también necesita dictamen de la Corte Constitucional y existe la posibilidad de que la Asamblea, en cambio, evada estos filtros de la Corte Constitucional si es que resuelve enviarle a la casa al presidente por grave crisis política y conmoción interna. En ese caso, no se necesita el dictamen de la Corte Constitucional, pero se necesita seguir cierto procedimiento que está establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y permitir que el presidente ejerza su legítimo derecho a la defensa y garantizar el debido proceso. Es decir, en el caso de la Asamblea, se requiere que el presidente comparezca al Pleno para permitirle que se defienda y una vez que él hable, exponga sus argumentos ante el Pleno, después deliberen los parlamentarios y después se tome una votación. Y si es que hay los 92 votos, se sacramente esa muerte cruzada en perjuicio del Ejecutivo. Entonces es mucho más complejo desde la Asamblea. En cambio, desde el Ejecutivo es mucho más fácil para el presidente aplastar ese botoncito de autodestrucción y enviarles a la casa a los asambleístas. ¿Qué pasa en ambos casos? Ya sea que lo active el presidente o que lo active la Asamblea, en ambos casos se convoca por parte del Consejo Nacional Electoral a elecciones generales, tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas, sin perjuicio de que cualquiera de los disueltos, ya sean los asambleístas o el propio presidente de la República, puedan volver a postular en esta nueva elección y de ser electos en las urnas, únicamente ocupen el cargo por el tiempo que faltó para cumplir este periodo que fue interrumpido por la muerte cruzada. Eso en lo jurídico. En lo político, yo creo que es más bien una suerte de amenaza del presidente de la República. Él sabe que tiene la sartén por el mango, es mucho más fácil para él activar la muerte cruzada. Y es una suerte de amenaza porque él reconoció incluso públicamente que él presentó mal su proyecto económico urgente. Tanto es así que después reconoció que lo iba a enviar por separado porque no se había cumplido con el principio constitucional del artículo 136 que establece que uno de los requisitos es garantizar la unidad de materia. Y ya reconoció que lo va a enviar por separado. Luego dijo que iba a enviar dos proyectos económicos urgentes al mismo tiempo haciendo uso del 140 que refiere al estado de excepción. Pero nuevamente reculó y ya dijo que no va a enviar los dos al mismo tiempo, sino que primero va a enviar un proyecto económico urgente en materia tributaria
y posteriormente va a enviar su reforma laboral. Es decir, empieza a rectificar a cada momento y me parece que eso evidencia que no existe un horizonte claro ni en lo político ni en lo técnico, jurídico, constitucional, y eso mina la credibilidad discursiva del presidente de la República, porque empezamos a ver una rectificadora de mensajes que a cada momento cambia y transmuta lo que inicialmente había dicho. Efectivamente, es muy claro en lo que está comentando para que nos quede mucho más especificado lo que significa la muerte cruzada y cómo se daría en teoría. Pero dentro del análisis que usted puede hacer, ¿verdad? La Asamblea Nacional y el Ejecutivo, vemos todos estos personajes que están inmiscuidos en estas instituciones, ¿verdad? ¿Cree que esto se puede dar o se va a concluir en una muerte cruzada real? Porque ya vemos que dentro de la Asamblea, por ejemplo, es mucho más difícil que esto se pueda dar, porque existen muchos más personajes, mucho más diversidad política dentro de esta institución. Sin embargo, Guillermo Lasso, como ya lo comentó usted, para él es mucho más fácil, e inclusive si manda consulta popular, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted lo ve en un futuro? ¿Que esto sí se pueda dar definitivamente a pesar de estas diversidades que existen, o simplemente son amenazas, son discursos para poder asustar de una u otra forma al Ejecutivo y al Legislativo? Me ratifico en que es una política del chantaje y de la amenaza. Además es contradictoria con el discurso del presidente, porque por un lado usted le escucha que dice que llama al consenso o apela a la sensibilidad parlamentaria para encontrar algún acuerdo. Y de otra parte les llama mafiosos, conspiradores y desestabilizadores a los principales líderes de esas organizaciones políticas. Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando y mirando en estos momentos, ¿usted se sentaría a consensuar con alguien que le acusa de ser mafioso, desestabilizador y conspirador de la democracia? Yo creo pues que prácticamente ninguna persona que sea catalogada o etiquetada de esa manera va a aceptar sentarse a conversar con quien le está insultando bajo esos términos, ¿verdad? De otra parte, me parece que viene a ser un gasto innecesario si es que se convoca o si es que se resuelve la muerte cruzada y se convoca elecciones generales. No estamos en condiciones de afrontar semejante evento eleccionario. Convocar elecciones generales implicaría un gasto de aproximadamente 90 a 100 millones de dólares. Escúchese bien. Y si tanto se habla de austeridad, si tanto se habla de contracción económica, que ciertamente la estamos atravesando, ¿cómo es posible que usted quiera invertir esa suma de dinero en un proceso electoral en medio de esta crisis política y económica que estamos atravesando? Tercero, el gobierno nacional tiene que darse cuenta que apenas llegó a la legislatura con 12 legisladores propios y que los demás bloques parlamentarios también fueron auspiciados y patrocinados por sus propias organizaciones políticas. Y si ganaron en las urnas, significa que la gente que votó por ellos fue porque confió en los planes de gobierno que también ellos plantearon en campaña. Es decir, no solo tiene legitimidad democrática el presidente Lasso, que ciertamente ganó en las urnas, también tienen legitimidad democrática y de origen los parlamentarios, porque ellos también fueron designados mediante voto popular. Y eso es algo que tiene que entender el presidente. Mutuamente tienen que intentar llegar a ciertos puntos de equilibrio. No se trata de que la Asamblea le imponga su agenda al presidente, pero tampoco que el presidente amenace o imponga su agenda a rajatabla a los legisladores. En escenarios de dispersión y fragmentación hay que tratar de consensuar y tratar de apelar a la política de lo posible, no a la política de lo que yo quisiera que sea, sin que yo tenga las condiciones que me favorezcan para aquello. Ahora salen a la luz los Pandora Papers, investigados por 117 periodistas del mundo. ¿Qué tan grave ve el caso de Pandora Papers que está involucrado Guillermo Lasso, a pesar de que dentro del discurso que ha tenido él durante estos últimos días, es que todo ha sido legal, que ha pagado impuestos, que ha aportado sus ganancias en el país? Pero como ya comentaba hace un rato, y me quedaría con eso, creería yo, este cambio de discurso, esta rectificadora que a cada momento Guillermo Lasso está realizando, es lo que desestabiliza de una u otra forma pues al país. No da credibilidad ni mucho menos seguridad al ciudadano de que tenemos un presidente capacitado y apto para que pueda dirigirlo. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, yo creo que han existido tres componentes fundamentales en términos políticos que han venido deslegitimando y minando la credibilidad presidencial.
Primero, la no calificación y devolución de este proyecto económico urgente por una serie de inconsistencias constitucionales, por el incumplimiento de los requisitos del 136, como ya lo mencioné, y porque además generó álgido rechazo por parte de distintos grupos y organizaciones sociales, porque sin duda alguna era regresivo a todas luces en materia de derechos en contra de los trabajadores y trabajadoras del país. Segundo, el tema de la crisis carcelaria, la masacre de la penitenciaría del litoral. Y tercero, este elemento que usted menciona, la denuncia mundial de los Pandora Papers. Y sobre este tema, me parece que no solo debemos discutir sobre la legalidad o no de las acciones y decisiones del presidente de la República, porque lo legal, escúchese bien, no siempre es legítimo, lo legal no siempre es ético, lo legal no siempre es moral. Y esto sobre todo sucede en estos territorios considerados como paraísos fiscales, donde se constituyen sociedades offshore o compañías de papel. ¿Y para qué sirven estas sociedades offshore? Básicamente, por un lado, para esconder dinero mal habido que es producto de actividades ilícitas, lavado de activos, narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas, lobby internacional. Yo no digo que estos sean los casos del presidente de la República, pero generalmente otros actores sí utilizan estas guaridas fiscales para esconder dinero producto de estos ilícitos. O de otra parte, el segundo elemento, grandes fortunas de multimillonarios de nuestro planeta que hacen dinero en sus territorios, lo sacan de sus países y los esconden en esas guaridas fiscales. ¿Para qué? Para evadir el pago de impuestos, para no tributar en los territorios donde amasaron esa fortuna, donde utilizaron mano de obra de sus connacionales, donde utilizaron estructura gubernamental, donde utilizaron instituciones públicas para poder llegar a tener la fortuna que amasaron, ¿verdad? Entonces se colocan esos dineros ahí para evitar el control y el pago de tributos en sus territorios. Y la gente debe entender que aunque llegara a demostrarse efectivamente que fue legal lo que hizo el presidente Lasso, sacar esos dineros y guardarlos en paraísos fiscales, en la práctica, ¿qué significa? Menos impuestos en la recaudación fiscal para el Estado ecuatoriano. ¿Y eso en qué deviene? Menos escuelas para los niños de nuestro país, menos salarios para nuestros profesores y docentes ecuatorianos, menos infraestructura hospitalaria para mujeres embarazadas de escasos recursos económicos que no pueden pagarse un médico particular, menos atención médica, menos servicios públicos y prestaciones sociales de calidad, menos herramientas para los policías para que puedan combatir la inseguridad, menos administración de justicia para poder procesar a los delincuentes que están siendo acusados de algún ilícito. Todo eso implica, y así pudiéramos enumerar una serie de derechos y de prestaciones sociales que se ven afectadas por la evasión fiscal o por aquellos que se niegan a pagar tributos, y producto de esa negativa el Estado recauda menos y no tiene el dinero suficiente para poder garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. Doctor Andino, sin duda que nos quedan algunas preguntas en carpeta para dilucidar si es juicio político de institución lo que la Asamblea llevaría a cabo si acaso hay la muerte cruzada, pero debo entender que usted tiene también otras entrevistas y lo va a dejar en libertad para comprometerlo en un futuro cercano a seguir conversando. Solo termino con esto que me plantea Orlando, y para retirarme por lo que usted efectivamente menciona. Mi criterio personal, no hay causal para juicio político porque el 129 de la Constitución establece causas constitucionales específicas: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública como concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado, y delitos de lesa humanidad, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, homicidio por razones políticas o de conciencia. Estas son las tres causales por las cuales usted puede enjuiciar políticamente al presidente de la República. Y en este otro caso, me parece que no se aplica o no es coherente con lo que señala el texto constitucional. Sin perjuicio, ojo, esto sí quiero aclarar también, de que sí tiene potestad para investigar la legislatura, porque aunque no sea causal de juicio político, ese informe puede aportar con insumos o elementos que puedan evidenciar algún tipo de responsabilidad penal y que se pueda poner en conocimiento de la Fiscalía por el probable cometimiento de otro tipo de delitos, o para que se ponga en conocimiento también de la Contraloría, que dicho sea de paso, sobre la base de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular, la Contraloría tiene la obligación de iniciar
un examen especial donde se verifique si efectivamente lo que está diciendo el presidente es verdad y si es que no tiene ningún tipo de responsabilidad y vinculación él o sus familiares con sociedades offshore en paraísos fiscales. Entonces, ese informe de la Asamblea sí sirve para poner en conocimiento de otras autoridades competentes, sin perjuicio además de que la Asamblea lo que sí puede activar es la muerte cruzada. Y ese informe podría servirle de insumo para argumentar que existe grave crisis política y conmoción interna al descubrirse, si eso llegara a suceder, que el presidente tiene vinculación todavía en compañías offshore en paraísos fiscales. Doctor Mauro Andino Espinosa, gracias por el diálogo aquí en OMC Noticias, aquí en Ecuador en directo, y por sus acotaciones que ojalá sirva de orientación a la ciudadanía que nos sigue en las redes y en la plataforma que tenemos para transmitir nuestro informativo. Muy amable. Lo estaremos invitando en otra oportunidad. Gracias.